y un array bidimensional son las matrices que todos conocemos, de 2 por 2, de 3 por 4, de n por e, de m por n, ¿no? Cualquier tipo de matrices. Hoy día vamos a ver algo muy sencillo, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, cómo manipular matrices. Vamos a hacer ejemplo. Como son operaciones, vamos a utilizar bastante el MATLAB ya de diseminar todo lo que vamos a ver en la parte teórica, ya aplicarlo ya con ejemplos. He recibido algunas consultas de algunos de ustedes y les agradezco por ser sinceros, ¿no? Y decirme lo que tal vez quieren aprender más o tal vez algo que les haya tal vez quedado, no les ha quedado muy bien. Hoy día lo vamos a aclarar también. Así que la idea es que si es posible, si fuera posible, el 90 o si es posible hasta el 100% se pueda resolver todas las dudas de cada uno de ustedes. ¿Ya? Entonces, empezamos. Dentro de la suma y resta, bueno, conocemos suma, resta, multiplicación, división. En este caso, de arrays. No se olviden, arrays son los arreglos. En este caso, un arreglo, arrays, unidimensional, vectores. Array, bidimensional, matrices. En esta parte de su mano izquierda, que ven acá que estoy con el mouse señalando, vemos un array unidimensional, o sea, un vector, sea un vector A de 3 elementos, posición 1, posición 2, posición 3, de 3 elementos, y un vector B también de 3 elementos. Los vamos a sumar elemento más elemento y obviamente nos va a salir el resultado que ustedes ven acá. Simplemente es algo muy sencillo y para eso también, por ejemplo, si fuese también un vector, por ejemplo, un vector, el que ven acá en medio, es el vector que es de 3 por 3. En este vector de 3 por 3, el vector B y el vector E, la suma de estos dos nos va a dar también, ¿no? Elemento más elemento. Elemento, o sea, el elemento 2 que ven acá, que estoy señalando, con el elemento 4 sale 6. Y así cada posición de cada elemento se suma con la misma posición del otro elemento. No es que se combinen. Ustedes mismos lo saben, lo sabemos desde que hemos llevado en los primeros ciclos de la universidad. Mantiene la misma consigna. Igual también, acá también tenemos un ejemplo. Tenemos una matriz A y a esa matriz A de 3 por 3 le queremos restar un número, el valor de 5 nomás. Ese valor de 5 cualquiera diría que solamente, este valor de 5 que ves acá, uno diría, ¿no? A solamente a un elemento. No, ese 5 le va a restar a cada uno de los elementos que ves acá. Y eso es lo que tú observas acá. Como también si le sumase. Ahora que hemos visto esto, ahora lo vamos a ver en el prompt de MATLAB. Por ejemplo, vuelvo a repetir, si tuviéramos una matriz, comúnmente lo ideal sería que, y eso también yo lo he escuchado también cuando recién también he estado aprendiendo, los vectores traten de, por cuestión de regla mnemotécnica, para que también puedan hacer bien sus scripts, los vectores en minúscula y las matrices en mayúscula. No es obligatorio, pero les recomiendo que hagan eso para que ya tengan un orden. Los vectores, por ejemplo, un vector B1 es igual, digamos, cualquier valor, 5, 9, 12. Otro más, digamos, 17. Ahí tenemos el vector. Tenemos otro vector 2. Ese vector 2, ¿no? 6, 3, 11 y 0. Necesariamente tienen que ser de la misma cantidad de elementos. En este caso, el vector 1 y el vector 2 tienen 4 elementos. Error sería, por ejemplo, profesor, ¿qué pasaría si el vector B1 tiene 4 y el vector B2 tiene 3? Y yo quiero sumar, simplemente hago B1 más B sub 2, ahí se va a generar un error. Tengamos mucho cuidado, ¿no? Ahí va a decir, ¿no? Las dimensiones no son las mismas para poder sumar, ¿no? Este tiene 3 y este de acá tiene 4. Tengamos mucho cuidado, ¿no?
O así mismo, ¿no? Si este fuera 3 y este de acá fuera 2, o no va a haber un error. O sea, o es un elemento o es un vector de 3 elementos, o es un vector de 4 elementos, porque se va a sumar elemento por elemento. En este caso, el 5 se suma con el 6, el 9 se ha sumado con el 3, el 12 se suma con el 11 y el 17 con quién se está sumando. Por eso que MATLAB te advierte lo que ustedes acaban de ver acá, ¿no? Respecto a las dimensiones de la matriz. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, entonces, con la tecla direccional arriba abajo, puedo, como ya lo hemos visto en la primera clase, puedo regreso a mi misma matriz de 4. Lo ideal sería que B sub 2 tenga un 4 elementos. Digamos, por ejemplo, así arbitrariamente, así digamos. 4, ya. B sub 2 también tiene 4, como también lo tiene B sub 1. Y ahí recién puedo sumar mis matrices. Puedo crear una nueva matriz T, ¿no? Y esa matriz T es la suma de B sub 1 más B sub 2. Y ahora simplemente ha sumado. 5 más 6, 11, 9 más 5, 9 más 5, 14, y así sucesivamente, ¿no? 17 más 17, 34. Así mismo también podría crear otra matriz, ¿no? Una matriz Q, la cual es B sub 1 menos B sub 2. Resta, está restando. Fácil, sencillo, elemental, no hay nada del otro mundo. También así podría crear otra matriz W, que sería B sub 1 por, recuerden, el símbolo por B sub 2. O sea, multiplicar. Pero acá va a pasar algo curioso. Va a pasar un error. ¿Por qué está generando un error? Porque nosotros, dentro de la teoría que les dejé, cuando se multiplicaba, una cosa es, ojo, una cosa es multiplicar 5 por 9, 45, ya. Porque es un elemento, una unidad por una unidad. Cuando es en programación MATLAB, se va a multiplicar elemento por elemento, o sea, 5 por 6, un elemento. 9 por 8, perdón, 9 por 5, otro elemento. Tanto en suma como en resta, es tal como como lo acabo de señalar, igualito. Pero en la multiplicación, cuando tú pones así, es incorrecto. Te va a decir un error usando esto. ¿Por qué? Porque se tiene que sumar elemento por elemento. Y según la teoría que hemos dejado en el PPT, lo correcto es que la matriz no sea así como ahorita estás viendo acá. No sea así, sino que pongas el punto. Punto por. Ese punto por te está indicando que el vector B sub 1 va a multiplicar elemento por elemento al vector B sub 2, como les acabo de decir anteriormente. Y ahí recién está saliendo el problema. O sea, 5 por 6. Y ahí está saliendo el valor, ¿no? A ver, un momento. Vamos a admitirlo. Y así continúa. A ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya. Y las preguntas me lo dicen después. José Solano, espérate que diga preguntas y ahí recién. Espérame un ratito. Espérame un ratito. Ya. Ahí nos damos cuenta que cuando es multiplicación, tienes que usar esto. Multiplicación de vectores, en este caso, tienen que haber usado este elemento. No se usa esto, por favor. Tengamos cuidado. Se utiliza punto y el símbolo de multiplicación. A ver, ¿qué pasaría si hacemos ahora con la división? B sub 1, a ver, ¿quién más? A ver, ¿quién está más agregando? Ya, continuemos. Ya, ahora la multiplicación. B sub 1 entre B sub 2. ¿Qué está pasando ahí?
ahí también se está generando un error, porque está dando una unidad. B sub 1 es una matriz y B sub 2 es otra matriz. ¿Qué nos dice la teoría? También, tanto la multiplicación como la división tienen que utilizar el punto. El punto nos está diciendo que es elemento por elemento. O sea, cada elemento va a ir dividiendo, ¿no? Tengamos bastante cuidado. Y así sucesivamente, así es simplemente lo que hemos visto en esta primera parte, antes que hagan las preguntas. La suma, de la misma manera. La multiplicación, como les acabo de decir acá también, ¿no? Vuelvo a repetir, mira, acá tenemos una matriz, acá tenemos otro vector se va a generar un error. O sea, ¿por qué se ha generado un error? Se genera un error, en este caso de acá, porque necesitamos el punto. Solo no va a haber error cuando es matriz, ¿no? Como ven acá. Pero cuando es un vector, ahí está el problema. Porque tienen que multiplicar elemento por elemento, elemento por elemento, elemento por elemento. Pero entre dos vectores, como hemos visto acá, entre dos vectores, como hemos visto acá, se genera el error. Tiene que haber el punto. Pero, pero, en esta parte que ven acá, cuando es una matriz, ahí sí no va a haber inconvenientes desde el punto de vista matemático. No hay inconveniente. En la parte vectorial sí. Esta es una matriz y este es un vector. Ah, ya, como es un vector, ya al toque de inmediato, punto, multiplicación, elemento por elemento. La división también lo mismo. Mira, por ejemplo, tenemos un B acá, ¿no? Tenemos la matriz inversa, ¿no? Acá en la inversa ya la hemos visto ya en la clase anterior también. Si yo quiero calcular, en este caso, la inversa de esa matriz, yo me pongo inversa de B, y ahí va a generar ya lo que nosotros ya conocemos. Y a través de esa formación, nosotros podemos también hallar también la matriz identidad. La división entre dos matrices no necesita punto. Solo va a necesitar punto cuando son vectores, si se dan cuenta, ¿no? Como vuelvo a repetir, va cuando es elemento por elemento. En este caso de acá, la matriz acá tenemos una matriz B que estoy señalando. Si quiero hallar la determinante, simplemente pongo este comando. También está en la clase anterior también. Y así, bueno, antes de pasar a esto, ahora sí, ya hemos visto, como les digo, suma, resta, multiplicación y división. Sé que hay preguntas, así que ahora recién podemos pasar a las preguntas. Un momento. Ya, ahora sí, pues, ahora sí, ya, por favor, en orden. Señor Profe, Alan, buenas noches. a ver, ¿quién es? Sí. ¿Apellido? ¿Quién dijo? Ya, Jimmy Montano, ¿no? Montano. Ya, muy bien, ya. Ajá. A ver, ahora sí. ¿Cuál es tu Profe, pregunta? A ver. disculpe, sí, ¿se puede multiplicar una matriz por un vector? Mi pregunta va básicamente que si una matriz de lineal, de como se había visto en el ejemplo de tres o cuatro, de cuatro elementos, Ya. o Mira, sea, una sola fila y cinco columnas. tu pregunta lo Sí. vamos a plasmar acá. A ver, tu pregunta Ah, ya, es, ok. tía, ahora sí dime tú. Por ejemplo, Ahora una matriz de 4 por 2. de 4 por Sí. 2. Digamos, ya, vamos a crear una matriz 4 por Ajá, 2 ahorita para poder entender. Ya, de 4 por 2, ajá, ¿no? Cuatro filas, dos columnas. exacto. ¿Ya? Cuatro filas, dos columnas. Mm, Sí, y ahora este es 5, 6, 4, y aleatoriamente, ¿no? Eh, cualquiera. Cuatro filas, dos columnas. Ya, bueno. sí, ¿Se puede continúa, continúa. multiplicar por un vector? Se No, puede está bien, multiplicar, es una matriz cualquiera, ¿no? Dos por claro. cuatro, está bien, ¿no?
Igual, se puede multiplicar por solamente una matriz lineal, es decir, o que se puede confundir por Vector, un vector, exacto.